Buen día. A nombre del Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla, les damos la más cordial bienvenida a esta serie de paneles denominado Transformando Conciencias, Escenarios Colaborativos. El nombre de una servidora, Belén Vallejo Cruz. Nuestra institución, al estar comprometida con la educación y formación de profesionales en diversos ámbitos, ha elaborado este panel que lleva por nombre La presencia de las mujeres en los escenarios del servicio público, haciendo referencia al mes en el cual conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. Y para ello contamos con la presencia de 3 especialistas que nos expondrán información pertinente, así como datos duros que nos ayudarán a la comprensión de cómo la sociedad ha concebido el lugar de las mujeres en espacios públicos. Ahora me es grato presentarles a nuestras especialistas. Doctora Marisol Pérez, doctora en Sociología por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Especialista en Migración Internacional por el Colegio de la Frontera Norte. Es miembro del núcleo básico de la Maestría en Relaciones Internacionales y Derechos Humanos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Doctora María Graciela Paul Robredo. Es doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca, institución en la que se desempeña como profesora asociada, además de pertenecer al Grupo de Estudios sobre Corrupción y al Centro de Investigación para la Gobernanza Global de esa misma casa de estudios. Se ha desempeñado como abogada litigante, profesora universitaria y consultora. Doctora Evelyn Solís León. Cuenta con el doctorado en Desarrollo Económico y Sectorial Estratégico por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Ha sido asesora de proyectos de investigación vinculados con los análisis clúster, parte de la relación del Instituto de Estrategia y Competitividad de la Universidad de Harvard y la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. También ha sido docente en diversas instituciones educativas del Estado. Bien, y para ir dando inicio a nuestro panel, es importante decir que a pesar de lo dispuesto por el artículo 4 de la Constitución Mexicana de 1917, en términos de igualdad formal entre hombres y mujeres, existen todavía barreras importantes que impiden que dicha norma tenga eficacia real. De acuerdo con datos de ONU Mujeres, existen restricciones legales que impiden a 2.700 millones de mujeres acceder a las mismas opciones laborales que los hombres. Menos del 25% de los parlamentarios eran mujeres en 2019 y 1 de cada 3 mujeres sigue viviendo violencia de género. Fue por ello que en este año, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer nombró a su 65ª sesión como Mujeres en la Vida Pública, Igualdad de Participación en la Toma de Decisiones. Esto con el fin de visibilizar el arduo camino que las mujeres hemos tenido que transitar para llegar a estos espacios. Sin embargo, nada de esto podría haber sido posible de no ser por el surgimiento del movimiento social denominado feminismo, el cual ha tenido como uno de sus objetivos conseguir la igualdad de oportunidades y de derechos entre hombres y mujeres. Doctora Marisol, ¿puede explicarnos qué relación tiene el movimiento feminista con las oportunidades que tienen las mujeres en los espacios públicos? Buenas tardes a todos y todas. Es un gusto para mí estar participando en el panel La presencia de las mujeres en los escenarios del servicio público. Antes de iniciar con mi participación, quisiera agradecer al Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla, en particular al maestro José Antonio Cue Rivas, y a las licenciadas Belén Vallejo Cruz y Maribel Flores Fuentes por la invitación. También agradecer al resto de las panelistas, doctora María Graciela Paul Robredo y doctora Evelyn Solís León, a los miembros del Departamento de Difusión y Vinculación del Instituto encargados de las cuestiones técnicas, sin quienes esta actividad no sería posible. Respondiendo a la pregunta, según datos del Mapa de Mujeres en Política 2020, creado por la Unión Interparlamentaria y ONU Mujeres, en el último año se han observado importantes progresos respecto a la participación política de las mujeres a nivel global, regional, nacional y subnacional, sin que esto signifique una disminución sustancial de las desigualdades de género, tanto en ese como en otros espacios. Mujeres como la cancillera Angela Merkel, la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinta Ardern, la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet,
la congresista por el Distrito de Nueva York, Alessandra Ocasio, la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Elizabeth Odio Benito, la embajadora de México, María Socorro Flores, electa como miembro de la Corte Penal Internacional para el periodo que inicia ahora en mayo 2021, son solo algunos ejemplos de la conquista de espacio público que tradicionalmente han estado masculinizados. Pero ¿cómo es que hemos llegado hasta aquí? Pensar que de la nada empezamos a ocupar espacios de representación política y de toma de decisiones sería dejar de lado la genealogía de las luchas de las mujeres. Sin lugar a dudas, estos logros no se hubieran conseguido sin el pensamiento feminista y la perspectiva de género. Cuando se habla del feminismo, se está hablando de un término que está inmerso en culturas determinadas, además de que ésta se sitúa en coordenadas históricas concretas, de ahí que tenga ciertas características, existan diferentes posiciones y no todos lo comprendan de la misma manera. Pese a la existencia de diferentes posiciones feministas, existe una idea compartida que subyace a esas posiciones, y es que todas ellas, en palabras de la filósofa española Celia Amorós, van hacia una crítica de la razón patriarcal, que ha subordinado a las mujeres. En este sentido, las olas feministas y la perspectiva de género, creada por el feminismo crítico, aparte de visibilizar la desigualdad entre hombres y mujeres, han representado el camino hacia una progresiva incorporación de las mujeres al espacio público, lo que, a su vez, ha supuesto su reconocimiento como sujetas de derecho. Logros como el sufragio femenino, el reconocimiento de derechos legales como trabajadoras, el acceso a educación y a otros derechos económicos, sociales y culturales, así como la resignificación política del espacio privado, con la palabra lo personal es político, han simbolizado batallas ganadas desde las luchas feministas, sin que esto signifique una lucha acabada. A nivel internacional, un parteaguas por generar compromisos colectivos respecto a la igualdad de género en todas las esferas de la vida política fue la Plataforma de Acción de Beijing en 1995. Dicha iniciativa, de la cual se desprendió una declaración, fue uno de los ejercicios internacionales que, entre otras cosas, planteó por primera vez la necesidad de que se construyeran medios reales, a través de los cuales las mujeres pudiéramos ocupar cada vez más puestos de representación popular. Desde la Declaración de Acción de Beijing, gobiernos, sociedad civil e incluso el sector privado han unido esfuerzos para que la representación de las mujeres y sus repercusiones para la toma de decisiones políticas en diferentes niveles sea un tema prioritario, tanto en las agendas internacional como locales. Pese a estos logros, en las últimas décadas, según el Índice Global de Brecha de Género 2020, aunque hay mejoras, todavía supone más de una vida para alcanzar la paridad entre hombres y mujeres, en los ámbitos de salud, educación, trabajo y política. Gracias, doctora. Qué importante entender y comprender qué es el movimiento feminista, ya que desafortunadamente muchas personas aún pueden tener una idea errónea de lo que significa. Además, sin lugar a duda, no podemos negar los avances que se han obtenido como resultado precisamente de este movimiento. Y por mencionar uno de los muchos avances que los movimientos de las mujeres han obtenido, revisemos la importancia de las cuotas de género, mismas que han permitido que las mujeres ocupen espacios como en el Poder Judicial. Doctora María Graciela, ¿qué puede referirnos con respecto a la ocupación de mujeres en el Poder Judicial? Bueno, la presencia de la mujer en el Poder Judicial se puede visualizar desde distintas aproximaciones y en el caso de las cuotas va estrechamente ligada, por ejemplo, también a esta herramienta que se utiliza para juzgar con perspectiva de género. Estas dos visiones también nos reflejan
que la presencia de la mujer en el Poder Judicial no depende solamente de un proyecto, de un programa o de una decisión en un momento social, político o económico, sino que esta presencia de la mujer es integral y va ocupando espacios y ámbitos que antes en los que no figuraba. Estas ventanas también nos permiten aproximarnos, o estas cuotas, nos permiten aproximarnos al escenario actual que vivimos en el Poder Judicial y a partir de ello analizar si estamos tomando las decisiones adecuadas, si estamos ciertos del rumbo al que nos dirigimos y si es ese rumbo el que debemos tomar. Para iniciar me voy a referir a la justicia federal, cuyo tribunal más alto es la Suprema Corte de Justicia. Esta está integrada actualmente por 8 hombres y 3 mujeres. Y aunque su historia se remonta al año de 1825, no sería sino hasta 136 años después que se incorporara la primera mujer que desempeñó el cargo de ministra, la abogada María Cristina Salmorán de Tamayo, y se dice que en esa época se hacían muchas bromas al respecto de su integración a nuestro más alto tribunal y se decía que ya en vez de Suprema Corte de Justicia era de corte y confección, y se cuenta que solamente había un baño de hombres en el pleno porque pues nunca había estado ahí una mujer. Y bueno, ella se integró a una sala especializada en materia laboral, desempeñó un buen papel y hasta 15 años después se volvió a incorporar otra mujer a la Suprema Corte de Justicia. Obviamente un periodo menos largo que el anterior, pero aún así, ¿no?, a cuentagotas es que se fue notando la presencia de la mujer en este tribunal que es el de más alta jerarquía en México. En números redondos y a casi 2 centenarios de existencia de la Suprema Corte, sabemos que han pasado por ahí 500 ministros, más de 500 ministros y menos de 15 ministras. Entonces, esto ya nos avisa del camino difícil que ha supuesto la existencia y la visualización de la mujer, ¿no?, dentro de estos puestos de responsabilidad. En el ámbito estatal nos ocurre más o menos lo mismo. De acuerdo a los datos del INEGI en el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal que publicó en el año 2020, los tribunales superiores de justicia se integran por 603 magistrados, de los cuales el 63.5% son hombres, el 31.2% son mujeres y el restante 5.3% se encuentran vacantes. Y por otro lado, en los consejos de la judicatura, que cuentan con 155 espacios, el 70% están ocupados por hombres, el 26% ocupados por mujeres y el 4% se encuentra vacante. Como ya podemos advertir, no existe una paridad numérica en cuanto a la distribución de plazas que constituyen el escalafón más alto en el Poder Judicial a nivel estatal. Ocurre lo mismo que con el Poder Federal. A pesar de que la integración genérica del Poder Judicial nos reporta que el número de hombres en órganos jurisdiccionales y en órganos administrativos es menor que el número de mujeres. De la misma encuesta se desprende que de 4.828 plazas de jueces y magistrados adscritos a la primera instancia, la distribución es de 42% de mujeres y 57% de hombres. Y en la segunda instancia, el 33.5% les corresponde a las mujeres y el 66.5% a los hombres. Las disparidades más grandes las observamos en Chiapas, que tiene 73% de hombres y 27% de mujeres, y en Jalisco 72% de hombres y 28% de mujeres. En el otro extremo tenemos a Yucatán con 38% de hombres y 62% de mujeres, y Tabasco 44% hombres y 56% son mujeres. La paridad numérica como primer paso de acceso casi forzado a las mujeres a estos espacios que tradicionalmente eran ocupados por hombres, no puede representar una medida real de igualdad y mucho menos considerarse como un fin en sí mismo. Supone un primer paso cuya importancia y trascendencia no debemos demeritar, pero tampoco podemos permitir que nos deslumbre. Es solo una parte de un camino largo y sembrado de espinas.
Además de la distribución numérica de los sitios en el Poder Judicial, se debe atender al nivel y calidad de los mismos, pues solo tomando en cuenta los elementos de fondo y de forma, podemos leer e interpretar los datos de los que hemos hablado y obtener un diagnóstico que sea más certero del estado del Poder Judicial y de su estructura y composición respecto a la proporción entre hombres y mujeres. La paridad numérica puede generar el espejismo de una igualdad hueca que se reduzca a la ocupación de espacios, pero que no permite tomar la medida real de igualdad de oportunidades de acceso, de posibilidades de ocupar altos cargos e incluso, en extremo, de las circunstancias de percibir el mismo salario. Entendemos, ¿no?, que a pesar de la composición que más o menos es equitativa entre hombres y mujeres en general, ya para los más altos cargos o eslabones siempre se encuentran los hombres en cantidad mucho mayor que las mujeres. Entonces, esta percepción numérica de igualdad, al irla desmenuzando, vamos encontrando que todavía hay como retos pendientes y áreas de oportunidad para poder establecer una igualdad real en este sentido, en cuanto a la paridad numérica. Gracias. Gracias, doctora. Tal vez la gran mayoría de personas desconocíamos cómo fue la experiencia de la primera mujer en el Poder Judicial, así como los años que tuvieron que transcurrir para que dicha agilidad fuera posible. Sin embargo, todo este avance sigue siendo complicado para las mujeres, debido a que no todas gozan del derecho pleno a la educación formal. Y es que una de las estrategias para transformar conciencias en espacios colaborativos es la formación académica. Por eso le pregunto a la doctora Evelyn, ¿cuál es la situación de nuestro país que nos permite entender la dinámica de la educación superior en México? ¿Cuáles son las áreas de interés del alumnado, sus campos de estudio? Gracias, Belén, por la introducción y la generosidad de tus palabras en la descripción de mi trayectoria profesional. Déjame tomar estos primeros segundos para comentarte que para mí es un gusto compartir este espacio que nos proporciona el Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla y sobre todo participar con las doctoras en este panel. La presencia de las mujeres en los escenarios del servicio público. Antes de responder a tu pregunta, déjame saltarme un poquito más el protocolo y de manera personal agradezco tu invitación y reconozco el esfuerzo profesional, académico y sobre todo personal que imprimes en estos temas de género. Ya para responder a tu pregunta, déjame poner en contexto sobre todo a la situación que vivimos en México sobre el sistema de educación superior, porque este ha experimentado un crecimiento significativo en las últimas 5 décadas. La Secretaría de Educación Pública realiza un estudio el 2017 y documenta 2 momentos específicos que nos proporcionan información sobre la situación del sistema. El primer momento se marca entre 1970 y 1971. Se registran alrededor de 270,000 estudiantes matriculados en 385 escuelas en todo el territorio nacional. El segundo momento que nos permite entender qué está pasando con el sistema educativo se da entre el 2016 y 2017. Esta cifra aumenta casi al 4.4 millones de estudiantes, de los cuales el 86% se encontraba inscrito en programas presenciales, mientras que el 14% restante lo hacía en programas a distancia o en línea. Todos estos datos provienen de 7,000 escuelas y casi 38,000 programas educativos que registra la Secretaría. Y aquí vale la pena destacar que este momento, que es histórico, también va a determinar otro periodo que necesitamos hacer un corte, porque a partir del 2020 hemos identificado que las modalidades van a ir cambiando su porcentaje de preferencia por parte de los alumnos. El sistema de educación superior en México tiene otros retos que son todavía más profundos. Fíjate que en el 2019, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos realiza un estudio sobre el futuro de la educación superior en México, proporcionando los espacios y los momentos de reflexión para poder identificar la calidad y la equidad en estos sistemas. La OSD
identifica que el sistema de educación superior mexicano está integrado por 13 subsistemas, lo que en ocasiones complica la forma de gestionar el tema educativo o la formación académica en nuestro país, porque depende de las instituciones, es decir, si estas son públicas o privadas, de los programas académicos, de las estructuras de gobierno, de los acuerdos de financiamiento. Y con esto me refiero a si estos espacios educativos te dan oportunidad de tener una beca o de lograr algún premio o impulsar incentivos. También depende del trabajo de las dependencias gubernamentales, principalmente en la escala local y estatal, así como la calidad de los programas académicos. Hay un rubro en el que nos hace falta, y de hecho es uno de los peores desempeños que tenemos a nivel internacional, y es la intensidad investigadora y docente en nuestro país. ¿A qué se refiere esto? A los apoyos que reciben los docentes, a los programas de especialización, que muchas veces se ve proyectado en el aula, ¿no? Esta falta a lo mejor de motivación por parte del docente o que no tiene los recursos para seguir actualizando. ¿Qué sucede y cuál es otro de los puntos y de los elementos que debemos analizar? Hay otro estudio que realiza la OECD en el 2017 que se titula Un vistazo a la educación en México. Ahí es donde empezamos a identificar que aproximadamente el 89% de los estudiantes de educación superior en México se inscriben a los programas de licenciatura. Quiero hacer un paréntesis en este tema porque muchas veces consideramos que todos los estudiantes siempre tienen que elegir un programa de licenciatura, pero algo que vale la pena destacar es la importancia que tiene también inscribirse a los programas técnico superior, universitario o profesional, que la verdad es el porcentaje es menor, sin embargo sí es muy importante porque son los que normalmente van a estar, se van a insertar en las actividades de las industrias, de la manufactura y la transformación. Fíjate que viene otro tema y es un dato aquí que vale la pena destacar. Los programas de especialización, incluyendo las maestrías y los doctorados, no son tan atractivos después para los egresados. Sin embargo, tenemos que hacer un trabajo muy importante para que sea, además de atractivo, que se sientan motivados en continuar con su formación académica, sin importar que sea una actividad dentro del sector privado o ya sea para la función pública. Otra de las reflexiones que nos deja este reporte es que a nivel internacional nuestros datos no están, digamos, los vemos y nos damos cuenta que estamos haciendo un trabajo real, pero que todavía tenemos que invertir más de nosotros, más recursos y mejorar la planeación en lo que estamos haciendo, ¿no? Y es parte de la tarea del Estado, de los propios egresados, de los posibles empleadores, que impulsen que más personas se sigan preparando en estos campos. Por ejemplo, para México, las áreas de estudio más frecuentes son Derecho y Administración de Empresas. Más o menos el 35% de los nuevos matriculados eligen esas líneas. Después tenemos que para los programas de Ingeniería, Industria y Construcción es más o menos el 24% de elección que tienen al momento de identificar, bueno, en qué me quiero profesionalizar. Posteriormente, los programas de salud y bienestar también son relativamente comunes entre los estudiantes y cuando eligen, bueno, qué quieren estudiar o a qué se quieren dedicar el resto de sus vidas a través de la formación académica. Por último, tenemos a las ciencias naturales, matemáticas y estadística, junto con un bloque que es muy innovador y que al mismo tiempo tendríamos que impulsar más, como es la tecnología de la información y comunicación. Si bien es cierto, la matrícula es baja, cada vez se están insertando más, hay más interés, hay más demanda por estos programas. Una vez identificadas cuáles son las áreas en las que nuestros alumnos están interesados y se están registrando, ¿qué pasa después, no? ¿Qué pasa después con toda esta cantidad de egresados, no? ¿Cómo empieza su dinámica o cómo se insertan a la actividad laboral? Más o menos estamos hablando del 80% de los egresados están buscando un empleo, ¿no?
ya terminan sus programas académicos, encuentran diferentes oportunidades y de forma activa ven de qué forma pueden insertarse en estas actividades. Algunos de ellos, después de unos meses, la verdad es que se desesperan y lo que hacen es encontrar las oportunidades de emprender algo, ¿no? De ahí también que nos lleva una gran oportunidad de encontrar estos espacios para apoyar los procesos de emprendedores. En promedio, el 14.5% de los egresados de educación superior no participan en el mercado laboral. Y esto, por supuesto, que es preocupante. Además de que es un tema de la situación económica en la que vivimos, también viene pues un reto como es el contar o el identificar qué pasa con la inserción de las mujeres en este ámbito. Y eso es lo que yo te puedo comentar al respecto de tu pregunta. Gracias, doctora. Datos duros, pero reales. Y es que a pesar de haber logrado avances, las estadísticas demuestran que nuestro país aún presenta un gran rezago en el ámbito educativo, especialmente para las mujeres. Y continuando con el análisis de la participación de las mujeres en los espacios públicos, países de América Latina y el Caribe han hecho contribuciones al avance de estas. Sin embargo, organismos internacionales y regionales han hecho visibles que estas estrategias no han sido suficientes. Doctora Marisol, ¿qué nos puede comentar acerca de estas estrategias y políticas públicas de género en América Latina y el Caribe, ¿no? ¿Cómo las han llevado a cabo? Ya que obviamente, por la relación geográfica que existe, también han repercutido en nuestro país. Después de Beijing, América Latina y el Caribe han hecho un gran progreso en el establecimiento de cuotas de género y varios países de la región han alcanzado un 30% de mujeres en liderazgos políticos. Aunado a esto, en las últimas décadas, los países de la región han progresado de manera significativa en el diseño y coordinación de políticas de igualdad de género. No obstante, diversos organismos, tanto internacionales como regionales, han hecho una llamada de atención para visibilizar que el sistema económico y distributivo de América Latina y el Caribe no ha sido suficiente para superar las desigualdades de género. Lo anterior ha hecho que los avances contrasten con las persistentes discriminaciones y los continuos actos de violencia, tanto físicos como psicológicos, que se siguen registrando en la mayoría de los países de la región. Según el Índice Global de Brecha de Género 2020, la región tardaría unos 59 años en alcanzar la igualdad de género. Entre los países mejor calificados de la región en este último año destacan Nicaragua, ocupando el puesto 5 en la calificación mundial. Le siguen Costa Rica en el puesto 13, Colombia en el 22, Trinidad y Tobago en el puesto 24 y México en el 25. Los países peor calificados en equidad de género, según este reporte, son Brasil en el puesto 92, Paraguay en el puesto 100, Belice en el puesto 110 y Guatemala en el 113. Respecto al rubro de trabajo, un ejemplo central para analizar las brechas de género en el bienestar refiere al uso del tiempo y la distribución del trabajo no remunerado al interior de los hogares. En todos los países de la región, para los cuales hay datos disponibles, el tiempo de trabajo no remunerado de las mujeres es mucho mayor que el tiempo que dedican los hombres a estas mismas actividades. Esto evidencia que, pese a la creciente participación femenina en el trabajo fuera del hogar, esta no se ha visto correspondida por una mayor participación masculina en labores domésticas y de cuidados no remunerados al interior de los hogares. Esta sobrecarga de horas de trabajo de las mujeres actúa como una barrera para la participación en la toma de políticas, en igualdad de condiciones con los hombres y el acceso a recursos económicos que les permitan mayores grados de autonomía. Respecto al rubro de política, en materia de políticas públicas de género, varios países de América Latina y el Caribe han experimentado cambios favorables respecto de la participación de las mujeres en puestos políticos y de tomas de decisiones. Estos avances se han visto prioritariamente en niveles subnacionales, estados y municipios,
mostrando avances innovadores en la construcción de espacios de influencia y decisión para diversos colectivos locales de mujeres. La gestión en lo estatal y lo municipal ha sido un primer paso para la incorporación sistémica de los principios de igualdad de género en varios países de la región. En estos contextos, la concepción de ciudadanía política ha tomado una nueva luz al incorporar acciones afirmativas y el principio de paridad de género en la representación institucional. Al respecto, en las últimas 3 décadas, han destacado países como Brasil, con la ley de cuotas municipal desde 1995, la cual precedió a la nacional, Perú, con las cuotas municipales que establecieron criterios precisos de emplazamiento de mujeres, Costa Rica y Ecuador, con las elecciones municipales y regionales bajo el criterio de paridad de género. En el caso de México, en términos generales, la participación política de las mujeres se ha dado en 2 vertientes principales. Como parte de movimientos más amplios, sociales o partidistas, dentro de las estructuras disponibles para los ejercicios de decisiones, y en la construcción y el impulso de agendas propias, en los márgenes y límites de la inclusión y definición de agenda pública y el interés común. Gracias, doctora. Llama la atención el lugar que tiene nuestro país en el índice global de la brecha de género, ya que evidencia, como ya usted lo mencionaba antes, que las mujeres comenzamos a ser visibles en el ámbito público, pero sigue sin existir la misma proporción de la participación de los hombres en el espacio privado. Y precisamente otro de los avances que se han obtenido a partir del trabajo de las mujeres es el conseguir que exista un protocolo para juzgar con perspectiva de género, el cual en nuestro país desde el 2013 fue publicado. Doctora María Graciela, ¿qué puede referirnos con respecto a dicho protocolo y qué se debe tomar en cuenta para juzgar con perspectiva de género? En este sentido, encontramos otra forma de acercamiento distinta a la igualdad en la disposición para juzgar con perspectiva de género. No solamente surge de una necesidad interna en México, aunque evidente, sino también es resultado de resoluciones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de una agenda internacional de la que nuestro país no ha podido quedar al margen. El primer instrumento internacional que refiere a la igualdad entre hombres y mujeres es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas de 1966. En su artículo 3 ya disponía el compromiso de los países suscriptores para garantizar que hombres y mujeres gozaran de todos los derechos civiles y políticos en materia del pacto. Después, para 1979, también en el seno de las Naciones Unidas, se firmó la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. En 1994 se firmó la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Esta también se conoce como Convención de Belém y se trató de un llamado a reconocer que la violencia contra la mujer, además de suponer una grave violación a los derechos humanos, atentaba contra la dignidad humana o atenta contra la dignidad humana. Y esto es un obstáculo no solo de desarrollo personal o individual, sino también colectivo. La igualdad sigue siendo parte de nuestra agenda internacional y está contemplada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, concretamente en el punto 5, que consiste en lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. En esencia, lo que quiero reflejar con la mención de estos instrumentos es que dentro del discurso ya se ha hecho evidente desde hace más de 50 años que existe una desigualdad entre hombres y mujeres. En México, y respecto a la función jurisdiccional, en 2013 se publicó en México la primera edición del protocolo para juzgar con perspectiva de género. Su base central era el interés en impulsar la adopción de criterios jurisdiccionales basados en el derecho a la igualdad para emitir sentencias. El protocolo se actualizó en 2020 y supuso un avance no solo cualitativo, sino cuantitativo de gran valor. Este protocolo cuenta con 3 apartados. El primero es una puesta a punto en cuanto al marco conceptual que se requiere tener en cuenta para unificar criterios y debe ser la base para juzgar con perspectiva de género.
En esta parte se puntualizan cuestiones como el sexo, el género, las relaciones de poder y asimetrías, los roles de género, la distribución del trabajo de acuerdo, ¿no?, al género, los estereotipos, la violencia. Y además se define a la perspectiva de género como una herramienta para desconstruir lo que usualmente considerábamos como conocimiento, construir nuevos conocimientos, y nos permite la posibilidad de pensar en un mundo de manera diferente. En la segunda parte del protocolo se construye el Quo Vadis de la perspectiva de género, tanto en el sistema universal como en el Interamericano de Derechos Humanos, y por supuesto su implementación y aplicación en la doctrina de la Suprema Corte de Justicia. La última parte, que es la más valiosa del protocolo porque es la novedad, constituye una guía para juzgar con perspectiva de género, y ahí se describe paso a paso la actividad que debe desarrollar la persona que desempeñe la función de juzgar. Esta guía contempla obligaciones previas al estudio de fondo, que son identificar situaciones de poder, desequilibrios o contextos de desigualdad estructural. También se establece la facultad de ordenar de oficio pruebas para visibilizar no solo situaciones de violencia, sino vulnerabilidad o discriminación en razón de género, y al momento de juzgar se establece la obligación de desechar estereotipos y prejuicios, valorar las pruebas con sensibilidad sobre cuestiones de género, y además aspectos de forma que prescriben utilizar un lenguaje inclusivo e incluyente. Además de toda esta información, no solo contextual y conceptual, y de esta guía, también se contemplan casos prácticos, ¿no?, que se han utilizado para resolver y para desempeñar esta función jurisdiccional. Esto supone también una capacitación para los operadores jurídicos para poder desarrollar o desempeñar esta función jurisdiccional de acuerdo a criterios objetivos y más unificados. Gracias. Gracias, doctora. Podría ser un muy buen ejercicio saber cuántas personas que en su calidad de jueces o juezas conocen estos puntos para juzgar precisamente con perspectiva de género. Bien, ya anteriormente nos presentaron en la primera ronda de intervención la situación de las mujeres con respecto a su educación. Sin embargo, también sería muy importante conocer el tema, pero desde las egresadas. Doctora Evelyn, ¿qué nos puede compartir sobre los resultados acerca de la inserción de las mujeres en el ámbito laboral y en la administración pública? ¿Cómo está, la representación en esferas públicas? Mira que tu pregunta me lleva a poner la claridad de aproximadamente el 53% de las mujeres representan la cantidad de egresados que tenemos en México. Y esto se vincula con su primer título de educación superior, es decir, que se hayan titulado de alguna licenciatura o de algún programa técnico. Te estoy hablando de profesionistas de todas las áreas, ingenierías, bueno, en este caso tenemos arquitectas, politólogas, publirelacionistas, psicólogas y docentes. Sin embargo, 1 de cada 5 no participan en el mercado laboral. Su tasa de inactividad es 3 veces mayor que la de los egresados varones. Y la tasa de ocupación es del 74%, cuando se esperaría que sea casi del 90%. Esto puede atribuirse en parte a cuestiones culturales, sociales y económicas, y también, la verdad, a prácticas empresariales discriminatorias contra la mujer, ya sea desde el primer momento, ¿no? Porque es mujer, no debería tener este empleo como arquitecta, o porque es mujer, no es una buena ingeniera. Otras ocasiones que tienen que ver con ciertas decisiones personales, si es el ser madre soltera, eso también ha generado un retroceso o un bloqueo para la inserción de las mujeres en el ámbito profesional y laboral. Y vaya, las que lo han logrado y quieren avanzar en su desarrollo o vaya a impulsar este desempeño profesional, llega un punto en el que se encuentran con el conocido techo de cristal, ¿no? Están dentro de la actividad empresarial, tienen un desempeño sobresaliente, y ¿qué sucede? Por ser mujeres, vaya, no tienen el derecho, aparentemente, de continuar con su desarrollo o escalar a otros niveles dentro de una organización.
En el 2016, solo el 5% de las mujeres mexicanas tenía un puesto dentro de algún consejo de estas grandes corporaciones y de las empresas que cotizan en la bolsa, tanto empresas que sean de inversión nacional, extranjera o una combinación. Esto nos lleva a una reflexión. Hay que reconocer que las mujeres altamente calificadas que no participan en el mercado laboral, haciendo uso de todas sus capacidades, suponen un enorme potencial sin explotar para impulsar la economía de cualquier país, pero en este caso, la de México. ¿Qué sucede ahora en el ámbito de la administración pública? Déjenme comentarles que bajo el modelo de la nueva gestión pública adoptado por México formalmente en el 2008, con un enfoque de medidas financieras, por las situaciones o las crisis económicas, se reconoce la necesidad de modernizar el aparato de la administración pública y es así como empezamos a generar una serie de recomendaciones y prácticas que hacen más moderno el funcionamiento de la administración pública. En este modelo, que es la nueva gestión pública, se incluyen acciones que impulsan la profesionalización del servicio público. Y vale la pena destacar lo siguiente. Aunque en ese momento no se identifica como una acción con el propósito de integrar particularmente a las mujeres, pone de manifiesto que la gestión del talento es uno de los pilares para la nueva gestión pública. Esto permite que se incluyan a más y más mujeres en ámbitos que no solamente sean administrativos, sino operativos, directivos o como titulares de secretarías. Veamos ahora cómo se ha ido insertando o cómo se han generado los espacios de representación pública en nuestro país. Actualmente, de los 32 estados de la República Mexicana, solo 2 mujeres son gobernadoras. Es el caso de Sonora y la Ciudad de México. Para un ámbito que yo conozco, bueno, en este caso es el estado de Puebla y centrándome en las presidencias municipales, de los 217 municipios, solo 46 mujeres, que son el 21% aproximadamente, son las que representan estas presidencias. La mayor parte está representada por hombres, que sería el 79%, que estoy hablando de 171 municipios. Vamos ahora a otro ámbito de la función pública y en este caso es el Congreso del Estado de Puebla. La representación está integrado de la siguiente forma. Tenemos a 17 diputadas titulares y 24 hombres diputados, ¿no? Entonces ahí también estamos encontrando estos espacios, estos momentos de elección popular que también nos lleva a identificar más que una representación de género a la persona, porque en realidad es la elección de la persona la que consideramos va a representar nuestros intereses dentro del Congreso del Estado. Ahora veamos en este mismo ejercicio, y vaya, discúlpeme que solo utilice datos del gobierno del estado de Puebla, bueno, pero también los invito a identificar qué está pasando, ya sea dentro del territorio nacional o si nos están sintonizando de otros países, que identifiquen también cómo están generando sus gabinetes a nivel específico, ¿no? De los espacios que ustedes conozcan. En mi caso, que es el gobierno del estado de Puebla, de las 17 secretarías, 10 de ellas están encabezadas por mujeres y el resto por hombres, ¿no? Entonces, hay también 3 organismos públicos descentralizados. Bueno, en realidad es un organismo público descentralizado y 2 organizaciones que respaldan al gobierno del estado. De ellos, bueno, aquí representan 2, están representados por hombres y solo una por una titular, ¿no? Esto nos indica que si bien hay espacios donde hay presencia de mujeres en la función pública, aún tenemos que trabajar en reforzar estas actividades. Yo lo que he encontrado con la propia experiencia dentro de la administración pública y haciendo todo este tipo de investigaciones es que la formación académica también nos ayuda a, además de tener acceso a otro tipo de actividades, ya una vez estando en un ámbito laboral, pues también generando un diferenciador en lo que estamos haciendo, ¿no? Gracias, doctora.
Y bien, para ir cerrando el panel el día de hoy, quiero pedirle a cada una de nuestras panelistas nos vaya proporcionando sus conclusiones, así como recomendaciones del tema expuesto anteriormente. La pandemia por SARS-CoV-2 supuso varios impactos sobre las mujeres y profundizó las desigualdades de género existentes, tanto al interior de los hogares como fuera de ellos. En el ámbito público, pese a que los datos de agencias internacionales como Naciones Unidas muestran máximos históricos en el número de países con mujeres jefas de Estado, jefas de gobierno, así como en el porcentaje global de ministras, aún se observa a nivel general persistencias en las desigualdades de género. Por ejemplo, el número de países sin mujeres en el gobierno ha aumentado y solo el 25.5% de los escaños parlamentarios están ocupados por mujeres, frente al 24.9% del año anterior. Además, se ha evidenciado que a la par de la experiencia de liderazgo de varias mujeres en diversos ámbitos y niveles políticos, aún estamos ante una cifra simbólica, pues por el otro lado, un porcentaje importante de mujeres en el mundo siguen engrosando los indicadores de pobreza, marginación y desigualdad, mostrándonos un acceso a derechos diferenciado. En este sentido, la pandemia por coronavirus ha planteado mayores retos para las mujeres que participan en el servicio público. Por ejemplo, primero, será necesario armonizar los espacios público y privado, desbancando creencias sexistas, aún dominantes, que remitan a las mujeres como únicas responsables de lo privado y ajenas al ámbito público. Segundo, abrir espacios públicos sin continuar perpetuando estereotipos racistas, sexistas y clasistas que limitan la entrada de grupos de mujeres histórica y culturalmente relegados. Tercero, fortalecer los mecanismos existentes e idear otros que permitan a las mujeres alcanzar mayores recursos humanos, políticos y financieros, lo que a su vez permita el aumento de mujeres en más puestos de toma de decisiones. Cuarto, generar y consolidar espacios libres de violencia, en el que las mujeres puedan desarrollarse de forma libre. Finalmente, promover una educación integral que supere los estereotipos sexistas y promueva una cultura de igualdad entre mujeres y hombres, para derribar los patrones culturales, patriarcales, discriminatorios y violentos. Con esto termino mi participación. Muchas gracias. Bueno, a partir de estas dos facetas que hemos recorrido, una en cuanto a la paridad numérica y otra en cuanto a juzgar con perspectiva de género, podemos observar que la senda por la igualdad de las personas no se agota en un solo acto, en una sola ruta, ni en un solo ámbito. Tampoco corresponde a un colectivo o a una forma de pensar determinada. En el caso específico del Poder Judicial, la visión de igualdad está integrada por un conjunto de políticas, programas, herramientas, incluso presupuesto necesarios para evitar la discriminación en razón del género. Puedo afirmar que se aspira a una igualdad plena consagrada en nuestro orden normativo, especialmente en los artículos 1 y 4 constitucionales, que además de reconocer los derechos humanos en todas las personas y establecer la obligación de interpretación del sistema normativo de una forma más favorecedora para ellas, de manera literal prohíbe la discriminación por motivos de género y establece esta necesidad de igualdad entre hombres y mujeres. Este principio, desde mi perspectiva, no se circunscribe a un binomio hombre o mujer o se hace desde una condición antropocéntrica o feminista. Más bien, parte de una posición que es más amplia e integradora. Para mí, es una visión personista centrada más allá del género en la dignidad humana. No olvidemos que por ahora aún debemos distinguir igualdad sustantiva, igualdad discursiva, equidad como acción afirmativa para la construcción de situaciones de camino a una igualdad a secas, en la que no tengamos que hacer matices, porque evidentemente hemos logrado llegar a esa situación, ¿no?, en la que ya no tengamos que mencionar la igualdad porque ya se da en realidad y no solo
la debemos recordar a nivel discursivo. ¿Cómo se va a reflejar esta igualdad? Pues primero en las oportunidades, no solo de acceso, sino de acceso a la educación y profesionalización tanto de hombres como mujeres, ¿no? En los hogares todavía pasa que se escoge que el hombre es el que estudia y la mujer es la que se queda en la casa. Otra de los aspectos en los que se va a reflejar esta igualdad es en la participación, no solo en número, como ya vimos en la paridad, sino en calidad, el trato más allá de estereotipos y la retribución a trabajo igual, salario igual, y finalmente los resultados, porque todas las personas tendrán acceso a la función jurisdiccional de acuerdo a la meritocracia y a sus capacidades. Yo aspiro a llegar a un momento en el que no necesito que me aparten o me reserven un lugar, sino que haya una convocatoria en la que podamos participar todos y todas y se quede la gente que más valía tenga. Gracias. Quisiera, más que generar una conclusión, enfocarme a cosas como, bueno, recomendaciones principalmente. Pero antes, acercar a más personas a que consideren la importancia de la formación académica, porque es un catalizador en varias actividades que se requieren en nuestro país. Ya en la función pública, lo que debemos hacer es mantener las acciones que refuercen y respalden a las mujeres profesionistas a través de la educación continua, por ejemplo, la apertura de más espacios laborales y la inserción profesional. Ya a manera de cerrar con mi participación en este espacio, en este foro, quiero puntualmente indicar 3 compromisos en los que considero podemos y debemos trabajar como país y desde nuestros respectivos ámbitos de influencia. 1. Fomentar la colaboración entre el gobierno con sus diferentes secretarías y organismos gubernamentales para la inserción de más mujeres en la función pública y también impulsar y comprometerse a apoyar estos puestos directivos, ¿no? Una vez que se logra y también generar estos espacios con la iniciativa privada. Esto es lo que yo llamaría más allá de la cuota de género, ¿no? Que sea un compromiso real, no algo como a manera de indicador, sino todavía un trabajo más profundo. 2. Vincular las necesidades futuras del mercado laboral con la selección de los perfiles adecuados para el puesto. En lo particular, y lo digo con mucho respeto, no es solo un tema de género o de representación, sino de capacidades y competencias de los funcionarios públicos. Y 3, apoyar el aprendizaje y la especialización a lo largo de las trayectorias profesionales dentro de la función pública, para que los ciudadanos perciban el valor que emana de las instituciones sin distinción de género. Con esto termino mi participación en este panel, no sin antes agradecer el tiempo y la oportunidad de compartir este espacio con las doctoras que, bueno, pues desde nuestras propias áreas de especialización, conocimiento y experiencias, hemos visto cómo las mujeres cambian las estadísticas por proyectos concretos que resuenan para las próximas generaciones. Gracias. El Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla les agradece el tiempo, pero sobre todo los conocimientos versados en este panel, que sin lugar a duda le van a servir a muchas mujeres y también a la sociedad en general. Aquellas que quieren hacer un cambio en la forma de percibir el tema de la participación de las mujeres en los ámbitos públicos. A través de estas disertaciones podemos analizar y reflexionar que la participación de las mujeres va más allá de cubrir cuotas en cuanto a la incorporación de las mismas, ya que se trata de una participación activa que da otro enfoque a la administración pública y ello lo convierte en algo sumamente enriquecedor. Les invitamos a seguir aprendiendo sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y en todos los espacios, con la finalidad de ampliar nuestras ópticas en temas que aún son fértiles de aprendizaje, siempre revisando los datos cuantitativos que le van a dar rigor metodológico. Les sugerimos seguir los próximos paneles donde se trabajarán temas muy oportunos y trascendentes, así como las diferentes actividades que el Instituto oferta en sus diversas plataformas. Por su atención prestada, muchas gracias.